Muy bien, bienvenidos jóvenes estudiantes a nuestra clase de ciencia y tecnología. Y en estos momentos voy a poner la pantalla completa para que ustedes puedan observar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Avisen si no se ve la pantalla completa y si se ve no hay ningún inconveniente. En estos momentos estoy proyectando el tema principal. Bien, es el título de la experiencia de aprendizaje 8, es Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor. Y el título del día de hoy de nuestra clase, de la actividad número 5, estamos completando todas las actividades, es Indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes y bienvenido Drake al área de ciencia y tecnología, y estamos iniciando las clases en ciencia y tecnología, y vamos a indagar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Ese es el título de hoy día, el tema, y vamos a explicar de qué se trata. Actividad 5. Indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. En esta actividad utilizarán la lista de alimentos ricos en carbohidratos elaborada de la actividad 3 para explorar las características organolépticas de 4 de los alimentos enlistados. Luego seleccionarán una variable independiente, por ejemplo, un mismo tamaño de la muestra de distintos alimentos de la lista y una dependiente cantidad de almidón extraído de la muestra. ¿Ya? Esa es la variable dependiente. Con esta información elaborarán una pregunta y una hipótesis de investigación. Después diseñarán las estrategias de indagación, para lo cual deberán considerar la determinación de las muestras y su tamaño, los materiales, instrumentos, las medidas de seguridad pertinentes, así como la mejor manera de registrar y organizar los resultados obtenidos. Finalmente, responderán a la pregunta de indagación utilizando los datos recolectados. Validarán o refutarán la hipótesis y elaborarán conclusiones. Muy bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Entonces, estamos explicando la actividad número 5. ¿De qué se va a tratar? Es indagar. Vamos a hacer investigación, vamos a indagar. Y la competencia es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Y los criterios de evaluación, ¿qué criterios voy a usar para poder evaluarte? Están aquí. El día de hoy voy a usar estos criterios cuando envíes tu tarea. Entonces, ¿qué voy a evaluar de ti? Es que plantees una pregunta de indagación que incluye variables dependiente e independiente y una hipótesis acerca de los alimentos de consumo diario que contienen mayor cantidad de almidón. Propone procedimientos y materiales para validar su hipótesis considerando las medidas de seguridad pertinentes. Representa en tablas y gráficos los datos obtenidos en la indagación sobre los alimentos de consumo diario que contienen mayor cantidad de almidón. Y establece una relación de causalidad entre las variables y las utiliza para validar su hipótesis o elaborar conclusiones. Entonces, en base a estos criterios te voy a evaluar, y si lo has logrado todo eso, entonces obtendrás la nota máxima. Muy bien, entonces entremos de lleno con la situación significativa. Actualmente vivimos una situación de emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo entero, que ha limitado el uso de los espacios al aire libre para realizar actividades y deportes colectivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, refiere que en la actualidad el mundo se enfrenta a problemas de alimentación que incluye tanto a la desnutrición como al sobrepeso.
Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿son adecuadas las acciones o prácticas que asumen las familias respecto a una vida saludable? ¿Es posible que el desconocimiento sobre cómo se obtiene la energía y los nutrientes en los alimentos influya en estas acciones? ¿Estas prácticas aprovechan los productos de la región? Ante esta situación, como actores que promovemos el cambio, nos planteamos qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y condición física saludable en nuestra familia y comunidad. Muy bien, entonces vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología, y en estos momentos hemos dado a conocer la situación significativa y vamos a entrar de lleno a todo lo que vamos a hacer. Pero antes, el producto en estas 4 semanas que vamos a llevar la experiencia de aprendizaje 8, será una cartilla informativa para nuestra institución educativa. Bueno, y un podcast para la promoción de un estilo de vida saludable, tomando en consideración las necesidades de la comunidad y las potencialidades alimentarias de las ecoregiones. Entonces, la tarea de hoy día que van a ayudar a resolver el producto es resolver las preguntas planteadas en el presente resumen, ¿ya? Que voy a enviar a modo de PDF. Ahí va a estar todo el resumen. Y también tenemos un video de qué es lo que vamos a hacer en resumen. Y en base a eso, vamos a proponernos obtener el almidón. Ya, como ustedes pueden ver, el almidón aquí, debidamente seco, ya secado, y eso es lo que nosotros queremos indagar. ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de almidón? Para ello vamos a escoger algunos alimentos, vamos a obtener su almidón y lo hacemos secar, y eso es lo que vamos a pesar o medir, en fin, para nosotros saber cuánto de almidón podemos obtener de diversos alimentos. Bien, entonces, para poder iniciar, voy a pedir a que ustedes vean el presente video, muy importante, y en base a eso nosotros vamos a poder obtener la extracción, por ejemplo, del almidón de papa. Para lo cual voy a poner pantalla completa y les voy a pedir que tomen nota y presten la máxima atención al presente video. La extracción del almidón de la papa. Los materiales a utilizar son un frasco de vidrio, una bolsa de tela, un cuchillo, un rallador, una cuchara y una papa. Los pasos a seguir son: pelar la papa, luego la vamos a rallar. Vamos a llenar el frasco con agua. En el cuarto paso, vamos a colocar la ralladura de la papa en la bolsa de tela. Luego colocamos la bolsa en el frasco con agua y dejamos reposar 1 o 2 horas. Pasado el tiempo de reposo, sacamos la bolsa y dejamos reposar nuevamente el frasco media hora más. Vertimos el agua con mucho cuidado de no tirar el residuo
que quedó dentro de él, que sería el almidón. El resultado de esto se puede utilizar como mascarilla que hidrata la piel, quita las manchas. Esto contiene vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes que nutren. Bien, jóvenes, hemos visto el modo de extracción del almidón que utiliza bueno, de esa manera, es un método, pero también tal vez ustedes conocen otros métodos más eficientes que saquen la máxima cantidad de almidón, también lo pueden usar, solo que hay que explicarlo. Pero y si no sabían, bueno, ya lo saben ahora, de esa manera podemos obtener el almidón de papa. Evidentemente esa sustancia que hemos visto blanquecina, está todavía un poquito húmeda, bueno, dejándolo secar, queda así, ¿no? Harinita queda, ¿ya? Así, pero ese ya no es harina, sino es el almidón de papa. De esa manera también podemos obtener el almidón de camote, de yuca, ¿ya? Con todos esos mismos pasos. Entonces vamos a entrar de lleno, ahora sí, hemos visto el video, ahora sí ya sabemos de qué se trata. Entonces, atentos jóvenes, indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Hola, en la actividad anterior hemos identificado las actividades físicas y de relajación que realizamos habitualmente para mantenernos saludables. En esta vamos a indagar sobre alimentos que contienen cantidad de almidón, lo cual permitirá incluirlos dentro de nuestra alimentación diaria, de acuerdo con los recursos de la comunidad y nuestro estilo de vida. En la actividad 3 elaboramos un listado de alimentos propios de nuestra comunidad y nos preguntamos, ¿cuál de ellos contiene mayor cantidad de almidón? Ahora indagaremos sobre la pregunta planteada, apoyándonos en el recurso indagamos sobre los alimentos que contienen almidón que se encuentran en la sección recursos para mi aprendizaje. Conversamos con nuestros padres, abuelos y familiares sobre el almidón. Bueno, eso ya lo tenemos aquí, ¿no? Indagamos sobre los alimentos, este recurso ya lo tengo aquí y ahorita lo vamos a ver, pero antes de eso respondemos, ¿no? ¿Cómo seleccionaremos los mejores alimentos para extraer el almidón? ¿Qué técnicas emplearemos para obtenerlo? ¿Existen variedades de almidón? Muy bien, entonces vamos a preguntar a todos ustedes, ¿ya? Esta pregunta muy importante, ya saben que todas las preguntas es parte de la tarea. Y la primera pregunta aquí dice, ¿cómo seleccionaremos los mejores alimentos para extraer almidón? Entonces la pregunta pues es simple, fácil, y nos dice, ¿qué alimentos tienen almidón? A ver, jóvenes, participación de todos ustedes. ¿Qué alimentos consideran que tienen alto porcentaje de almidón? ¿Alguien me puede decir? Profesor, la papa, la yuca, el arroz. Muy bien. Joyce, ¿no es cierto? Joyce, Sí, profesor. ya, la papa, el arroz, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, otra participación también. Tomen nota de lo que ha manifestado Joyce. A ver, ¿alguien más desea participar? ¿Qué alimentos tienen almidón? Alto porcentaje de almidón. ¿Qué nos manifiesta Jocelyn? A ver, Jocelyn, ¿qué alimentos tienen almidón? ¿Aló, Jocelyn? El maíz, la cebada, la arveja, profesor. Muy bien, Jocelyn, el maíz, cebada, arveja, excelente participación. ¿Y qué nos dice Ken Vargas? ¿Qué alimentos tiene almidón? Esa es la pregunta. ¿Qué alimentos tiene almidón? Claro, Giovanna, te escucho, Giovanna. Las frutas también tienen almidón. Las frutas también tienen almidón. Muy bien, es necesario saber entonces la técnica de cómo sacarlas. Hemos aprendido una de ellas, ¿no es cierto?
y cómo lo podemos obtener en la papa, ¿no? También de forma similar se puede hacer en el camote, en la yuca, en fin. Entonces ya hemos detectado los alimentos y estoy viendo que podemos usar esto, ve. Papa blanca, papa amarilla también, para que vean la diferencia. El camote, ¿ya? O sea, hay que buscarnos estos productos, yuca, papa blanca, papa amarilla, camote y yuca. Ya, entonces vamos a entrar de lleno, indagamos sobre los alimentos de consumo diario que contienen mayor cantidad de almidón, fuente de energía, ¿no? El almidón es la fuente de energía, ya hemos visto cómo llega a cada célula de nuestro organismo y esta energía se convierte en ATP, adenosín trifosfato, y de esa manera estamos pues con muchas ganas de estudiar, de correr, de caminar, de hacer muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Observamos, ¿ya? Recolectamos una muestra de cada uno de estos alimentos. O sea, buscamos pues una cantidad adecuada. Si es papa blanca, bueno, 100 gramos de papa blanca, 100 gramos de papa amarilla, 100 gramos de camote y 100 gramos de yuca, por ejemplo, ¿no? O si no, de cada uno, pues puede ser 1 kilo de papa blanca, 1 kilo de papa amarilla, 1 kilo de camote, 1 kilo de yuca, pero todos tienen que ser igualito, ¿no? La cantidad igualito. Y de ese kilo, por ejemplo, ¿cuánto de almidón te sale? La idea es medirlo. Es por eso que recolectamos primero una muestra de cada uno de los alimentos, ¿ya? Del total que tienes, una muestra representativa, pero igualito, todos bien pesados. ¿Ya? Y anotamos sus características organolépticas. Cuando hablamos de organolépticas, quiere decir lo que sienten nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un cuadro. ¿Ya? La muestra 1, o sea, papa blanca. ¿Qué color es? Blanco, ¿no? ¿Tiene olor? Bueno, ¿a qué huele? ¿Qué forma? Tamaño, sabor, textura. Igualito, muestra 2 será nuestra papa amarilla. Y la muestra 3 será el camote. Y la muestra 4, yuca. ¿Ya? Entonces, vemos el color, olor, forma, tamaño, sabor, bueno, bien estudiado en esta tablita, bien desarrollada. Estoy seguro que lo van a hacer con lujo de detalles y bien bonito. Y seguidamente registramos también en el cuaderno los siguientes aspectos. Recopilamos información que necesitamos conocer antes de formular la pregunta de indagación. Ya saben que debemos hacer una pregunta para empezar una investigación. O sea, tiene que haber un problema. Ese problema se formula en forma de pregunta. Luego revisamos y analizamos los aspectos observados en el cuadro anterior, la información científica y los saberes locales que puedan ayudar a responder, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Cuál de los alimentos que hemos escogido contiene mayor cantidad de almidón? Esa será nuestra pregunta de indagación. O sea, ¿cuál de todos ellos tiene más cantidad de almidón? Y vamos a usar ese método, esa técnica que hemos visto en el video. Le vamos a extraer su almidón a cada uno de ellos y sabremos cuál de ellos tiene más almidón, ¿ya? Y luego seleccionamos los aspectos que deseamos indagar científicamente. Eso es la causa y el otro el efecto, o sea, nuestras variables, sobre la pregunta que hemos planteado. En otras palabras, vamos a desarrollar todo lo que nos pide, de tal manera que vamos a tenerlo listo. Entonces, el problema, este problema es la pregunta, ¿no? Es la indagación que queremos hacer. ¿Qué alimentos? Y bueno, yo lo puse entre paréntesis por si acaso, ¿no? Los alimentos que podemos usar, lo voy a pintar de rojito por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué alimentos de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón? Eso es lo que quiero saber. Entonces, esto es una investigación, es una indagación. Y voy a poner el título de mi investigación, ¿ya? Entonces, pregunto, jóvenes,
¿Cómo saldría el título aquí? ¿Se recuerdan cómo se hace el título? Esta es una matriz de investigación y por lo tanto el título sería, ¿cómo sería? A ver, digan jóvenes, ustedes mismos son, alguien desea participar, ¿cómo saldría el título aquí? Profesor, el título sería de alimentos. Desde la pantalla. Sí, te estoy haciendo ver la pantalla, ya. De alimentos, papa blanca, papa amarilla, camote, yuca, de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón. Muy bien. En otras palabras, muy buena participación, Jocelyn. ¿Y alguien más desea participar? A ver, ¿alguien más desea participar? Ya, muy bien. Primero, ya le doy la palabra a Drake y luego Giovanna, ¿ya? ¿Qué nos dices, Drake? A ver, explícanos. Alimentos de... Espera, profesor, espera. ¿Cómo sale el título? Alimentos con mayor cantidad de almidón sería, profesor. Alimentos con mayor cantidad de almidón. Muy bien, también está bien. A ver, ¿qué nos dice ahora Giovanna? ¿Cómo sale? Alimentos que contienen mayor cantidad de almidón, como principalmente la papa blanca, etc. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Pero hay que hacerlo esto con técnica, ¿no es cierto? El título, ¿sabes cómo sale? Es el mismo problema, pero se le elimina las preguntas. Entonces voy a copiar, miren, el título estoy copiando Profesor, igualito. Sí, te escucho. puede ser también alimentos ricos en almidón. Muy bien, también puede ser alimentos ricos en almidón. Ya, entonces atentos ahora sí, ¿cómo se hace el título de una investigación? Todo parte del problema. Esta es mi matriz de consistencia. Y si el problema es una pregunta, siempre todo problema es una pregunta, nos dice qué alimentos, papa blanca, papa amarilla, camote, yuca, de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón. ¿Cómo sale el título? Entonces se elimina la pregunta. Entonces elimino la pregunta y la palabra qué, y también acá al final elimino la pregunta y lo que queda debe ser el título, pero el título se escribe en mayúscula y le damos una leída más. También hay que cuidar las comillas, ¿ya? Entre comillas va el título. Entonces dice, alimentos, papa blanca, papa amarilla, camote y yuca, de consumo diario, tienen mayor cantidad de almidón. Entonces aquí hay que agregarle P, nada más. Entonces este sería mi título. ¿Ya? Vamos a poner aquí las comillas. Bueno, acá no me está dando. Bueno. Ahora sí, así sería el título. Alimentos de consumo diario que tienen mayor cantidad de almidón es el título de la investigación. Claro que está especificado los productos, ¿no? Entonces, alimentos, papa blanca, papa amarilla, camote, yuca, de consumo diario que tienen mayor cantidad de almidón. De eso se trata mi trabajo. El problema es esto. ¿Qué alimentos de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón? ¿Ya? Ahora nos vamos a ver el objetivo. A ver, ¿quién me dice cómo se hace el objetivo? ¿Tienen alguna idea? ¿Se recuerdan? Miren que ya hemos hecho algunos experimentos y ustedes saben cómo se hace el objetivo. Ya les he indicado ahorita, nuevamente recordamos que el título sale eliminando las preguntas. Agregando un verbo al inicio, profesor. Ah, muy bien, un verbo al inicio. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo ahorita? Para poner el punto. Ah, muy bien, Jocelyn, te tengo que anotar. Sabes que tengo que anotar a todos los que participan y mucho mejor todavía a los que participan muy bien. Y si participan mal también no hay problema porque, bueno, justamente del error se aprende mucho más todavía, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a la participación. Entonces hay que poner un verbo en infinitivo. Si nosotros queremos saber qué alimento de consumo diario tiene mayor cantidad de almidón, entonces vamos a determinar, pues, ¿no? Determinar, este es nuestro verbo en infinitivo. Todo verbo en infinitivo termina en ar, er o ir, ¿no es cierto? Entonces,
Otros verbos, ejemplo, puede ser caminar, correr, saltar, pero en investigación es determinar, cuantificar, conocer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en este caso queda muy bonito, me parece, el verbo determinar. Y luego copio todo, sin preguntas, ¿no? Sin preguntas, ¿no? Entonces lo copio todo igualito, a su ladito, y me queda determinar qué alimentos, o sea, papa blanca, papa amarilla, camote, yuca, de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón. ¿Ve? Así queda mi objetivo. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología y estamos repasando cómo investigar una vez más y especialmente nuestro título de investigación ha salido alimentos de consumo diario que tienen mayor cantidad de almidón. Eso vamos a conocer, vamos a sacar, ¿ya? El problema está, ¿qué alimentos de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón? Ese es el problema. Mi objetivo, el objetivo va a ser determinar, o también puede ser cuantificar, ¿no? O decir qué alimentos de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón. Eso es mi objetivo, conocer, ¿no es cierto? Y la hipótesis, eso es una respuesta a priori en base a los conocimientos que sabemos. Digan ustedes, a ver, formulen una hipótesis. ¿Qué alimento tendrá más almidón para ustedes? A ver, entre papa blanca, Profesor, para mí el que tiene más almidón es la papa. la papa, entre papa blanca y papa amarilla, ¿cuál de los dos tendrá más almidón, Drake? La papa blanca. Papa blanca. Muy bien, Gemima. ¿Qué alimento tiene para ti más almidón? Vamos a hacer la hipótesis. ¿Qué alimento tiene más almidón? Ya me han dicho que la papa blanca dice tiene más almidón que la papa amarilla, más almidón que el camote y más almidón que la yuca. ¿Será cierto eso? Pero es una hipótesis. Entonces, No, para mí la yuca también tiene almidón. ya, la yuca, Más más. la papa. Entonces, hipótesis 1, dijo la papa tiene más almidón. La papa tiene más almidón. Ya, vamos a corregir acá los acentos. La papa blanca tiene más almidón y Gemima me dice, tiene otra hipótesis, ¿no? Hay otra hipótesis. Vamos a poner la H2, hipótesis 2, 2 puntos, y nos dice que es la yuca. ¿Qué tal la yuca tiene más almidón? No sabemos, ¿no? Ahorita no sabemos, pero lo vamos a determinar. La yuca tiene más almidón, ¿no? Yuca. Tengo dos hipótesis. ¿Cuál de ellas será cierta? Entonces, como hemos dicho y hemos manifestado, para saber, para conocer, se pregunta a la naturaleza, ¿ya? En el idioma científico. Y la naturaleza te va a devolver la respuesta también en el idioma científico. ¿Y cuál es el idioma científico? Usando esta metodología, ¿no es cierto? Hay que usar el método científico, hay que preguntarle a la naturaleza, o sea, hay que hacer el experimento, ¿ya? Pero antes de hacer el experimento, debemos saber cuál es el título de la investigación. Es esto. ¿De dónde ha salido? Del problema. ¿Y cuál es tu objetivo? Que vas a determinar cuál es cuál, ¿no es cierto? ¿Cuál es más? ¿Ya? Y tus hipótesis, estás dando ahorita, ¿no? Una hipótesis que puede ser, ¿no? Verdadera o puede ser falsa. Dependiendo de esta, descartamos o aprobamos, ¿ya? ¿Cuál de ellos será cierto? Muy bien. Necesitamos variables. Entonces, las variables jóvenes, necesitamos una variable independiente y también necesitamos una variable dependiente. Entonces, aquí vamos a poner las variables. Variable independiente, más conocido como causa, ¿ya?
O sea, lo que causa es la variable independiente. En cambio, la variable dependiente es la que depende, ¿no es cierto? Y se conoce como efecto, ¿ya? El efecto. Y también tenemos otras variables como la variable interviniente. En cambio, esta variable interviniente es la que debemos tratar de controlarlas, o si no la controlamos, pues que sirva para todos por igual, ¿no? Entonces son las que no podemos controlar. Y aquí el experimento describimos todo lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, ustedes dirán, ¿cuál es la variable causa y todo para tenerlo listo acá? Ya, a ver, vamos a ver, mira, nos piden tu hipótesis, nos piden todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cuál será nuestra variable independiente, pero para ello es necesario que les muestre de un color, por ejemplo, acá tenemos una variable, y lo voy a colorear de color verde, verde si se nota, lo voy a negrear un poquito para que... Y otra variable, por ejemplo, esta otra variable es mayor cantidad de almidón y lo voy a colorear de un color marroncito, este marroncito más claro, puede ser, ya está. Entonces, digan ustedes, están coloreados, esto de acá de rojo, aunque sea lo voy a colorear de negro para que no se equivoque, ya, listo, ya. Entonces se puede ver dos variables, alimentos, o sea, papa blanca, papa amarilla, camote, yuca, se supone, ¿no? Y la otra variable es almidón, o sea, mayor cantidad de almidón, ¿ya? Tenemos dos variables. ¿Cuál de ellos sería la variable causa, o sea, independiente, y cuál sería la variable dependiente? A ver, participación, jóvenes. ¿Cuál sería para ustedes la variable independiente? Alimentos, papa blanca, papa amarilla, eso. Y lo que sería efecto sería los que tienen mayor cantidad de almidón. Claro, la causa, muy bien, Joyce, punto para ti. Entonces la causa sería alimentos, o sea, estos alimentos, ¿no? Vamos a ponerlo solamente alimentos para no confundirnos. Listo. Y la variable dependiente está acá, ¿ve? Con el otro colorcito. Eso sale del título, ¿no? Mayor cantidad de almidón, ¿ya? O cantidad de almidón. ¿Cuál de ellas tendrá mayor cantidad de almidón? Depende, pues, del alimento, ¿no? Si es papa blanca, bueno, si es papa amarilla, si es camote o es yuca. Esa es mi variable independiente. Y el que va a depender es la cantidad de almidón, pues, ¿no? Depende, ¿no? Y la interviniente ya será, pues, por ejemplo, el peso, ¿no? De los alimentos, ¿ya? El peso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo que tratar de controlarla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues fácil. Si voy a probar papa blanca, entonces tiene que ser de, por ejemplo, en 100 gramos. Y papa María también tiene que ser en 100 gramos, ¿no? Camote también en 100 gramos y yuca también en 100 gramos. O sea, los igualo todos, ¿no? De 100 gramos, ¿cuánto de almidón saldrá de cada uno de ellos? Ahí va a variar, ¿sí o no? Ahí va a variar su cantidad de almidón, ¿ya? O puede ser también, ejemplo, ¿no? 1 kilo de papa blanca, ¿no? De 1 kilo voy a sacar, ¿ah? Y de papa María también tiene que ser 1 kilo, pues no puede estar en desventaja, ¿no? De camote también tengo que buscar pues, 1 kilo de camote, de ahí todo el almidón sacar, ¿no? Y de yuca también todo, ¿no? ¿No? De 1 kilo, ¿ya? Eso lo dejo a su criterio. Pero bueno, 1 kilo es bastante, ¿no? Mejor hagamos en 100 gramos, tranquilo, y de ahí podemos extrapolar los resultados. Y cuando hablamos del experimento, a ver, del experimento, ¿qué ponemos aquí en el experimento? A ver, ¿qué es lo que debemos poner en experimento? Participaciones, El jóvenes. procedimiento, profesor. Muy bien, Jocelyn, anotado acá todo el procedimiento, ¿no? Primero, pondré así, ¿no? Fui al mercado a comprar papa blanca, papa amarilla, camote, yuca de cada uno, compré 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo. Pero para hacer el experimento,
por medio de una balanza he pesado a cada uno 100 gramos de papa blanca, 100 gramos de papa amarilla, 100 gramos de camote y 100 gramos de yuca. Seguidamente los he pelado. Primero inicié con la papa blanca, he rallado, ¿no? Le he puesto su telita en agua, lo he remojado, luego lo he exprimido y me ha salido su almidón que lo he hecho secar, ¿no? Luego de la papa amarilla hice los mismos procedimientos, todo bien, ¿no? Si es posible con dibujos, gráficos, todo tienes que describir al mínimo detalle, ¿ya? Todo, ¿ya? Entonces, del camote igualito también lo he rayado, lo he puesto así, todo igualito, ¿no? Todos en igual condición, ¿no? De cantidad y de tratamiento también que se ha hecho, ¿no? En la yuca de igual manera, todo. Y al final obtuve mi almidón, como han visto en el video, ¿no es cierto? Entonces ahí incluso le he anotado cómo se llama cada, ¿no? Cada producto que he hecho y les he anotado en cada tacita cuánto de almidón ha salido. Al final, cuando está seco, he visto cuál era más y cuál era menos. Y si tengo una balanza, entonces lo he pesado. Y si no tengo balanza, fácil. Por medio de una cucharita, he medido cuántas cucharitas de almidón ha salido. Tal vez ha salido una cucharita, o tal vez media cucharita, o tal vez un cuarto de cucharita, ¿no? De almidón, ¿no? Entonces eso ya pues ya lo mido y voy haciendo mi tabla. Ve, entonces acá vas a describir todo, ¿no? Todos los procedimientos que has usado, ¿ya? Y ahí, cuando has hecho, vas a obtener datos. Entonces te dice, pregunta de indagación. ¿Cuál es la pregunta de indagación, profesor? Entonces acá dice, escribimos en forma de pregunta lo que deseamos indagar sobre el almidón de los alimentos, ¿no? Entonces, previamente identificamos las variables, incluso te dice. Ya, entonces, previamente identifico las variables, claro. Variable independiente, ya está aquí, ¿ve? Variable independiente, acá está, los alimentos. Variable dependiente, el efecto, cantidad de almidón, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es tu pregunta de indagación? ¿Cuál es la pregunta de indagación? No se preocupen, es el problema. Toda pregunta de indagación es el problema, ¿ya? Pues vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Y en estos momentos estamos viendo el problema, que también se conoce como la pregunta de indagación. ¿Qué alimentos, papa blanca, papa amarilla, camote y yuca de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón? Queremos saber entre ellos cuál es más, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta de indagación y lo voy a poner aquí, ¿sí? Eso es lo que van a enviar, jóvenes, ¿eh? No, les estoy explicando para que ustedes sepan cómo se envía. Mira que ya tienen la variable independiente. Deben escribir aquí la variable dependiente también y la pregunta, el problema o la pregunta de indagación, eso es aquí. Luego te dice, recordamos que pueden haber algunas condiciones o aspectos que constituyen las variables intervinientes y que debemos controlar para que no se altere los resultados de la indagación. Señalamos cuál o cuáles identificamos y la forma de controlarlos. Muy bien, la variable interviniente hemos dicho que es peso de los alimentos. ¿Y cómo lo controlamos el peso? Pues a todos por igual lo medimos, ¿no? De igual manera, o sea, al inicio de la papa blanca vamos a escoger 100 gramos, por ejemplo, ¿no? De la papa amarilla también pues controlamos 100 gramos, del camote 100 gramos y de yuca 100 gramos. De ahí, ¿cuánto de almidón saldrá? Ya eso es lo que tenemos que investigar, ¿ya? Entonces ese interviniente al inicio se controla, ¿ve? Lo hemos controlado al máximo por medio de una balanza. Hipótesis. Entonces contrastamos la información que hemos revisado previamente sobre el almidón y luego planteamos la hipótesis o posible respuesta a la pregunta que nos planteamos. Y tenemos, miren jóvenes, dos hipótesis. Hipótesis 1, la papa tiene más almidón, la papa blanca, ¿no? La papa blanca todavía incluso, me acuerdo que dijo, tiene más almidón, porque también acá tenemos papa amarilla.
Pero otra de las estudiantes nos dijo, no, eso no es así. La yuca tiene más almidón. Ah, entonces, ¿cuál de las hipótesis valdrán? La yuca dice tiene más almidón. Ahorita no sabemos, pero hay que investigarlo, hay que preguntar a la naturaleza. Entonces ya tenemos dos hipótesis incluso. Objetivos. Aquí también planteamos nuestros objetivos, ¿ya? Con base en lo que nos proporcionen en la indagación. Y profesor, ¿dónde está el objetivo? El objetivo igualito está aquí, ¿ve? Mire, el objetivo se hace con un verbo infinitivo. Determinar qué alimentos de consumo diario tienen mayor cantidad de almidón. Eso lo traslado aquí en objetivos. Pero me pide dos objetivos más. Ah, ya, muy bien. Si en uno de ellos es determinar qué alimento, entonces en el otro será pues medir qué alimento, ¿no? De consumo diario tiene mayor cantidad de almidón. Entonces, tú vas a medir cuál de ellos, ¿no? Y en qué cantidad, ¿no? Otro objetivo, pues, cuantificar, ¿no? Pesar, ¿no? O sea, vas a pesar en peso, ¿no? O puede ser, pues, en cucharitas, cuantificas, ¿no? Entonces tienes para poner 3, 4 objetivos, ¿no? De acá, ¿no? Para poder ponerlo, ¿eh? Ayudados de la tablita de matriz de consistencia, ¿eh? Entonces, todo esto lo llenas así, de esa manera, entonces se va a ver bien tu investigación y seguidamente dice, proponemos un procedimiento para poner a prueba la hipótesis. En este punto podemos revisar información sobre técnicas de extracción de almidón de los alimentos seleccionados. Una de ellas es lo que hemos visto en el video, ¿ya? Y uno de ellos se describe en la actividad, luego describimos el procedimiento de forma detallada en la tabla como la de la imagen. Muy bien, aquí tenemos una estrategia también, muestra, ¿cuáles serán las muestras de alimentos que usaré? La muestra pues es papa blanca, papa amarilla, pero yuca y camote, ¿no? Pero ¿cuánto? 100 gramos puede ser. Otros dirán, no, 200 gramos, de ahí sale. ¿Ya? Eso depende de ti, ¿ya? Pero todos tienen que estar por igual, pues, ¿no? ¿Y de qué dimensiones serán? ¿No? Eso también. Puedes medir, ¿no? La idea es medir, ¿no? ¿Qué materiales necesitaré? ¿Qué necesitas? Rallador, cuchillo, pelador, ¿qué necesitas? Los materiales, ¿no? Aparte de tu papa también, pues, ¿no? Papa blanca, papa amarilla, camote, yuca. ¿Ya? Y si tengo materiales al alcance como chapitas para medir, ¿no? O cucharitas o cucharas, o tienes una balanza, mucho mejor tal vez, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Aquí lo vemos en instrumentos, ¿no? Si uso un instrumento de medición, ¿cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería su unidad? ¿En gramos? ¿En kilos? No creo, ¿no? Como es poquitito, tiene que ser en gramos y en miligramos, ¿no? ¿Y cuántas mediciones haré para disminuir el error en la obtención de datos? Pues puedes medir varias veces y sacar el promedio, ¿ya? Entonces, de eso disminuyes el error, ¿ya? Tabla, hay fórmula, les paso, ¿no? En matemática hay una fórmula también cómo se disminuye el error, pero midiendo varias veces, ¿no? Varias veces y hay una fórmula matemática, ¿no? Personalmente yo lo hago sacando el promedio, ya también puede salir. Y la tabla para recoger datos. ¿Cómo serán las tablas en las que registraré y organizaré los datos que obtengo? Eso también, ¿no? Una tablita te haces y le diseñas pues la tabla, ¿no? De papa, acá voy a detectar de papa, acá de papa amarilla, acá de camote y acá de yuca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vas poniendo los datos. Medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo debo considerar? Pues la higiene, ¿no? El orden de tu lugar de trabajo. Aparte también que cuando vayamos al mercado, pues el uso de mascarillas y todo, ¿no? Para salir, ¿no? Para no contagiarnos en esta época de pandemia, pero esto va más específico a lo que vas a hacer en el trabajo netamente. Entonces, usa, ¿no? Los materiales respectivos para que no ensucies también tu ropa, puedes tener un guardapolvo, por ejemplo, ¿no? Y todo lo necesario, ¿ya? Bien, procedimientos. Aquí viene cómo lo vas a hacer también, ya habíamos visto que tu procedimiento en esta matriz estaba acá, describir todo lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, acá cuando dice procedimiento, recordamos anotar los datos y errores que se presentan cuando llevemos a cabo el procedimiento
consideramos que los errores dependen de la manera como elegimos medir la cantidad de almidón que se generen del producto de la extracción, ¿ya? ¿Cómo determinamos el tamaño de la muestra a usar en la indagación? Pues depende de ti, 100 gramos, 200 gramos de cada uno, ¿cómo piensas hacerlo, no? ¿Cómo haremos la extracción de almidón? La técnica que hemos visto en el video puede ser una, o tal vez hay otra mucho mejor, ¿no? Y eso sería también formidable que lo puedas usar. ¿Cuántas veces repetimos las medidas para disminuir el error? Depende de ti. ¿Y cuánto tiempo los dejaremos reposar lo que está filtrado, ¿no? O dejamos secar al sol tal vez, ¿no? En un lugar bien adecuado, bien seguro, que el viento no lo lleve, de tal manera que salga bien, ¿ya? ¿Y qué datos cualitativos y cuantitativos esperamos obtener? ¿Y con qué variable de la indagación estará relacionado? ¿Ve? Entonces usamos también ya las variables relacionadas, los datos cualitativos o cuantitativos que vamos a obtener. Cuantitativo quiere decir a números, ¿no? Números. Y cualitativos quiere decir a calidad. Puede ser el almidón blanco, tal vez del camote sale el almidón color amarillo, ¿no? No sabemos, ¿no? Y de la yuca tal vez su almidón sale bien blanquito, más blanco que de la papa. No sabemos, esos datos también lo ves, ¿no? Este es el almidón de la yuca, ¿qué color tiene, no? Color, ¿no? Textura, en fin, ¿no? Esos datos. Y aquí es número, ¿no? Número más que nada, en el otro lado. Muy bien, entonces, esto es lo que debemos generar y registrar datos, información, así se busca el conocimiento, ¿ya? Entonces dibujamos la tabla prevista en relación con los datos obtenidos. Esas tablas también, cuando ya tienes los datos, ¿no? Puedes convertir en tablas a gráficos estadísticos con el aplicativo Smart Office, o tú mismo lo puedes dibujar, ¿no? No tiene mucho secreto, es fácil, ¿no? Y verificamos que se observe la relación entre las variables y los datos obtenidos, ¿ya? Por ejemplo, podemos construir una gráfica que represente el volumen obtenido del almidón en mililitros y relacionarlos con el aspecto que hayamos considerado con la variable independiente, ¿no? O sea, papa, ¿cuántos mililitros de almidón ha tenido? O bien, si lo hago secar bien, ya pues en gramos, ¿no? O en miligramos, ¿ya? Del camote, ¿cuántos miligramos? De la yuca, ¿cuántos miligramos? De la papa amarilla, ¿cuántos miligramos? Sale una tabla, pues, ¿no? Una tabla de gráficos estadísticos. Se genera, ¿no? Con barras incluso, ¿no? O con puntos, o con torta, depende de ti, pero el ideal sería en barras, acá, ¿ya? Barras. Muy bien, acá haces tu tabla y puedes generar los datos estadísticos, los gráficos estadísticos. Y luego analizamos esa información. Se supone que el que tenga la barra más elevada es el alimento que tiene más almidón. Entonces, analizas, ¿no? En la tabla lo vas a ver. En esta etapa analizaremos de la gráfica la relación que establece entre las dos variables, considerando los datos obtenidos. Y lo registramos en nuestro cuaderno, ¿ya? Entonces, esos datos obtenidos los tienes que obtener haciendo el experimento. No se trata de inventar nada, porque saldría mal, ¿no? Tienes que hacer el experimento, ahí te va a dar la naturaleza, te va a dar respuesta, te va a hablar científicamente, te va a decir, jovencito o señorita, investigadora, ¿sabes qué? El que tiene más almidón es tal producto, pero cuando lo has hecho bien, pues, ¿no? O sea, has sacado su almidón y de cuál de ellos habrás obtenido más. Entonces, ese es el que gana, ¿no? El segundo lugar también, ¿quién es el que ha quedado en segundo? ¿Quién ha quedado en tercer lugar y quién ha quedado en cuarto lugar? Así te habla la naturaleza con números, con datos estadísticos. Y luego comparamos los resultados con la hipótesis, ¿ya? ¿Tu hipótesis habrá sido correcta o no ha sido correcta? Si es correcta, la aceptas. Y si no, la rechazas. ¿Ve? Entonces la hipótesis dijeron, no, la papa, ¿no? Papa blanca. Otro dijo, no, la yuca. ¿Y qué tal no es ninguno de ellos? La naturaleza te dice, no, es el camote, por ejemplo, te dice, ¿no? Te ha hablado, ¿ve? Te habla en ese idioma, ¿ve? La investigación te va a decir tal vez lo contrario. Entonces rechazas tus hipótesis y ya pues la hipótesis planteada y el resultado es pues el resultado, ¿no? Que te va a dar.
no sabemos ahorita cuál será. En conclusión dirás, pues no, el producto tal tiene más cantidad de almidón, seguido del otro producto que tiene tanta cantidad de almidón, seguido del otro producto que tiene tanta cantidad de almidón y seguido del último que tiene tanta cantidad de almidón, o sea, menos almidón. Así se llena esta tabla, bien fácil, una vez que has hecho. También pues acá haces tus anotaciones. Miren, acá hay un ejemplo, ¿no? Evaluamos y comunicamos el proceso y resultados de la indagación. ¿Cómo se evalúa y se comunica haciendo esta tabla, ¿no? En esta última etapa comparamos y evaluamos los resultados obtenidos experimentalmente y los datos científicos sobre la cantidad de almidón que contiene cada muestra. Almidón, ¿no? Papa blanca, papa amarilla, ¿no? Acá ha sacado más incluso. Camote ha salido más. Yuca más todavía. ¿Cómo es eso? ¿Será cierto eso? Eso tienes que comprobarlo, pues, ¿no? Este es un ejemplo, ¿eh? Acá te están dando los datos por dar. Lo que tú vas a lograr, ahí es lo que vamos a ver, ¿ya? Eso es la respuesta. Esta todavía no es la respuesta. No vayan a pensar que acá está. No, no, no. ¿Ya? Esto ustedes tienen que verificarlo. Justamente para eso tienen que indagar. Entonces, van a responder tranquilamente a estas preguntas cuando ya obtienen. ¿Qué relación hay entre la cantidad de almidón y el tipo de alimento? Pues cada alimento tiene una determinada cantidad de almidón. ¿Y cuál será el que tiene más? Ustedes lo van a saber. Puede ser la papa blanca, no sabemos, ¿no? O puede ser el camote, no sabemos. Otro, ahí lo explican, ¿no? Y esta otra pregunta dice, ¿de qué manera la información obtenida nos ha permitido responder las preguntas planteadas y resolver todas nuestras dudas? Pues claro, vamos a obtener datos y vamos a saber cuál es cuál, ¿no? Ahorita no sabemos. ¿De qué manera hemos logrado el objetivo que nos formulamos? Pues haciendo el experimento, ¿no? Lo vamos a lograr. ¿Qué reajustes realizamos durante el proceso? Podemos hacer reajustes para hacer más eficiente e igualitario para todos, de tal manera que nos salga un resultado que, bueno, que sea el idóneo para todos, ¿no? El mejor para todos, ¿ya? Eso podemos describir acá. Y como esta conclusión nos ayuda a explicar que el almidón es fuente de energía y en qué alimentos podemos encontrarlo. Claro, me vas a poder explicar ya cuando sabes en qué alimentos lo puedes encontrar más almidón. Por ejemplo, yo necesito que haya un alimento que tenga alta cantidad de energía para recomendar a mis vecinos, a las personas que más quiero. Entonces yo he hecho un experimento y le diré, no, mira, el que tiene más almidón es este producto, por lo tanto compra más eso para que tengas pues más cantidad de energía, te puedas alimentar mejor, ¿eh? Puedes decir eso, ¿no? Y elaboramos un reporte de indagación de manera precisa. Ya haces tu reporte de indagación, ya tus cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Estos cuadros también, y reportas, ¿no? Tus conclusiones y tus recomendaciones. Ese es el reporte. ¿Ya? Y finalmente, ya estamos entrando a tener en cuenta lo siguiente de problematización de las situaciones. Entonces recomendamos que toda indagación científica tiene los siguientes procesos, ¿ya? Toda indagación, todo lo que hemos hecho, siempre, primero problematizar situaciones, o sea, el problema, en la tablita está el problema, ¿ya? Luego diseñar estrategias para efectuar la indagación. ¿Cómo hemos diseñado el experimento, no es cierto? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Ya? 3, generar y registrar datos. Esta parte que te estoy explicando te va a generar, cuando haces el experimento, vas a registrar datos, su peso, cuánto de almidón tienes, eso, ¿ya? Luego analiza los datos y la información. Los que has obtenido, ponlos pues en una tabla, ¿no? ¿Ya? De gráficos, para que sepas cuál es más, ordénalo. Primer lugar es esto, segundo lugar es esto, tercero esto y todo, ¿no? Y luego evaluar y comunicar el proceso de los resultados de indagación. Haz tus conclusiones, tus recomendaciones y públicalo. Muy bien, y eso es lo que vas a enviar como tarea, ¿ya? Y para eso tienes, pues, ¿no? Todas las herramientas que estamos dando a conocer y estamos respondiendo
todos los detalles cómo hacer esta investigación. Yo sé que ustedes pueden, está fácil, jóvenes. Entonces dice, problematizamos situaciones. ¿Ya? Vamos a repetir entonces, en esta etapa seleccionamos las características que se relacionan con el problema de indagación, la relación entre las variables, es en el título, ¿no? Hemos visto la causa y el efecto, que debe ser manipulable y medible, ¿no? Y definimos bien nuestras variables, porque ellas determinan el diseño experimental, ¿no? Luego respondemos pues esas preguntas. ¿Por qué consideramos que las variables independiente y dependiente tienen relación? ¿Cuál es el fundamento? Pues siempre van a tener, pues, ¿no? ¿Y en qué se fundamenta, no? Eso tienes que responder. ¿Cómo manipularemos la variable independiente y cómo mediremos la variable dependiente? Pues también lo estamos viendo aquí. Hemos manipulado el alimento, ¿no? Y cuánto de almidón va a sacar cada uno de ellos, ¿no? Lo estamos midiendo, no sé si lo medimos con cucharitas, con balanza, ¿cómo lo medirán? Eso los dejo a ustedes, ¿ya? Nunca hay un imposible, todo se puede hacer en esta vida. ¿Ya? ¿En qué medida controlaremos las variables que apoyarán nuestra indagación? Pues lo estamos controlando, pues midiéndolo, ¿no? Controlando que todo sea igualitario al inicio para que nos dé una respuesta, ¿no? De esos productos, pues, diferenciada, ¿no? ¿Qué respuesta nos dará, ¿no? ¿Cuánto de almidón tendrá cada uno de ellos? Diseñamos la estrategia. Bueno, lo que hemos visto en el video, hemos diseñado esa estrategia para extraer, ¿no? Y para lo cual vamos a probar nuestra hipótesis. Ya hemos hecho nuestra hipótesis también, ¿no? Ya hemos hecho la hipótesis y vamos a verificar. Tal vez nuestros padres, abuelos y familiares tengan una manera más eficiente de extraer. Preguntamos, ¿ya? Y sacamos, ¿no? Y ustedes ya lo han visto en el video. Entonces, una de las técnicas para obtener almidón es la siguiente. Lo vamos a dar a conocer de nuevo. Ya lo han visto en el video, pero una vez más. 1. Lavamos el alimento y lo pelamos. O sea, a todos tienes que lavarlos para que estén limpiecitos y también lo pelas, ¿no es cierto? Luego rayamos. Número 2, dice, ¿no? Rayamos el alimento, entonces lo rayas a cada uno. Si son 100 gramos de papa, bueno, 100 gramos de papa, entonces el de papa María también será 100 gramos, el de camote también será 100 gramos y el de yuca también será 100 gramos. Lo rayamos, ¿no? Bien rayadito y le agregamos agua. Filtramos la mezcla con ayuda de un colador o una tela pequeña poco porosa. Una tela, por ejemplo, hemos usado en el video. Ya, el líquido filtrado debe recogerse, eso no se bota, ¿no? En un envase y esperar durante 3 horas para que se separe la parte sólida de la líquida. La sólida va a estar abajo, ¿no? Y la líquida arriba. Bueno, la sólida es esa parte del almidón. Y la líquida, ¿no? Cuando ya le has esperado 3 horas, se separa solito, ¿no? Esa con mucho cuidado la eliminas y te quedas con la parte sólida que la puedes hacer secar en el sol tranquilamente, ¿ya? Y después de 3 horas observaremos que en la parte inferior del recipiente existe un sólido blanco, ese es el almidón. Y procedemos a separar el líquido del almidón, o sea, eliminas el líquido con mucho cuidado para que no se mezcle nuevamente con el almidón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieres sacar es que quede el almidón nada más, ¿ya? Y luego medimos el almidón obtenido utilizando una tapa de gaseosa o de un vasito medidor o de una cuchara, de una cucharita, o tal vez lo pesas, bueno, no sé, ¿no? La cantidad más que nada mide, pues, ¿no? ¿Cuál es más? Si deseamos guardar el almidón, lo dejamos secar por 6 horas, ¿ves? Se hace secar, se seca, y una vez que se seca ya lo puedes tranquilamente incluso pesar mucho mejor. Bien, todo esto hemos visto, ¿dónde? Lo hemos visto en el video que está en este resumen PDF y que lo puedes volver a ver una vez más o cuantas veces desees. Ya que va a estar aquí y te voy a enviar también. Muy bien, entonces esa es la técnica y ahora respondemos. ¿En qué medida es favorable diseñar previamente todo lo que hemos considerado en la experimentación? ¿Ya? Y continuamos usando, ¿no? El recurso, analizamos los datos, valoramos la validez o invalidez de la hipótesis planteada
Y para ello lo comparamos con las gráficas estadísticas que vamos a generar, pues, ¿no? Y establecemos la relación entre las variables y los resultados con la hipótesis que hemos planteado. ¿Ya? Y respondemos, ¿por qué consideramos necesario comparar los resultados obtenidos con los de la información científica? O sea, hay que comparar lo que has obtenido, compara con la información científica. ¿Es cierto lo que dice la información científica o no es cierto? Compáralo. ¿Ya? ¿Cómo altera los resultados de la indagación el uso de instrumentos no graduados como la cuchara o la tapita? ¿No? Eso altera, evidentemente altera, pero bueno, te da por lo menos un rango, ¿no? Pero en los laboratorios sí, pues lo miden precisamente hasta con una balanza analítica, ¿no? Al mínimo todo está medido, pero tal vez tú no tienes esa balanza, ¿no? Ni por último, ni balanza tienes, entonces todo es posible hacer en esta vida, entonces usas cuchara, tapitas, en fin, pero de alguna manera te va a salir el resultado casi parecido, ¿ya? Muy bien, reflexionamos y respondemos. En realidad, la indagación científica es muy emocionante. Les va a gustar indagar, jóvenes, porque nos permite ponernos en modo científico y ahora que conocemos más sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón, podemos responder a las preguntas con fundamento científico. Nadie te va a engañar, ¿no? Tú mismo sabes cuál es cuál, ¿ya? Entonces, podrás responder lo siguiente. ¿Qué alimentos que contienen almidón son buenos para obtener energía, realizar nuestras actividades y no aumentar la masa corporal? ¿Eh? Eso vas a saber. ¿Ya? Y si presentas un informe de indagación realizada, mucho mejor, ¿no? A lo largo de esta experiencia, hemos indagado científicamente y nos hemos apoyado en los saberes locales sobre la alimentación que consumimos a diario y que contienen mayor cantidad de almidón. La observación ha sido importante para problematizar, pues constituye la base de la indagación. Los alimentos son una fuente de energía la cual está contenida en las moléculas que los componen, entre ellos carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos pueden ser simples, como los monosacáridos y los disacáridos, o complejos, como el almidón y la celulosa. Los alimentos tienen una diversidad de componentes en diferentes proporciones, claro, proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? En diferentes proporciones. Por eso, uno de lo que queremos ahora averiguar, que es el almidón, eso debemos saber quién es quién tiene más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera podemos ya evaluar nuestros aprendizajes con esta tablita. ¿Ya? Criterios de evaluación, una vez que has terminado, ya tienes todo listo para presentar el presente experimento, has obtenido datos y lo has puesto en tablas, entonces ya puedes enviar y para lo cual vas a contestar estos criterios, si lo lograste, estás en proceso o qué puedes hacer para mejorar. Entonces, los criterios de evaluación son los siguientes, ya los manifesté arriba. Si planteaste una pregunta para la indagación sobre los alimentos de consumo diario que contienen mayor cantidad de almidón, considerando variables, a partir de ello planteé una hipótesis y establecí el objetivo, pues si lo has logrado, marcas aquí. Propusiste y explicaste los procedimientos para validar la hipótesis planteada. Incluiste un grupo de control y seleccionaste y usaste materiales considerando las medidas de seguridad, pues evalúate, joven, ¿ya? Evalúate. Y si obtuviste datos, los organizaste y los representaste mediante gráficos estadísticos, qué bien, ¿no? Hay que evaluarse aquí. Y si comparaste los datos y estableciste una relación de causalidad u otra, las contrataste con las hipótesis e información científica, las validaste y refutaste o elaboraste conclusiones de igual manera aquí. ¿Ve? Entonces, eso se trata la presente clase. Está bien fácil, ¿no? Simplemente hay que hacer el experimento, tratar de tener todo el cuidado para que todos los productos tengan el mismo tratamiento, de tal manera que puedas obtener datos verídicos, ¿no? Porque lo que queremos es buscar la verdad.
¿ya? Datos verídicos y confiables, y de esa manera puedas tranquilamente obtener cuál de ellos tiene más almidón. Esa es nuestra pregunta, jóvenes. Muy bien, si hubiese alguna consulta, alguna duda, jóvenes estudiantes, en todo caso, si no las hubiere, vamos a pasar a la segunda fase de nuestra clase y agradeciendo su atención al presente.